Ok, Romanos capítulo 16. Este es el último capítulo y ha sido un caminar a lo largo de la carta a los romanos. Y yo espero que esta porción, como hemos hecho nuestra declaración, que la palabra es inspirada por Dios, entonces debemos entender que no hay absolutamente nada en las Escrituras que Dios haya decidido poner de manera casual o porque había espacio y Dios dijo pongamos nombres para poder llenar lo que falta en la palabra, y esa no es la realidad. Lo cierto es que aún cada coma, cada tilde, cada nombre en la porción que vamos a leer es inspirado por Dios. Y si es inspirado por Dios, Dios tiene mucho que hablarnos, Dios tiene mucho que decirnos. Entonces, al momento de acercarnos a esta porción en Romanos capítulo 16, versículos 1 al 16, quiero que tengas eso en mente. No solo veas nombres, sino trata de mirar a Dios en medio de esos nombres. Vamos entonces a leer Romanos capítulo 16, versículos 1 al 16. Dice la palabra: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos, y que le ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, el aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodián, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saluden a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Saluden a Asíncrito y Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermano, y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Paréntesis: si tú estás buscando un nombre para tu hijo, Andrónico, aquí lo tienes. La pregunta que viene o debería venir a nuestra mente es: ¿qué relación tienen todos estos nombres con lo que Pablo ha expuesto a lo largo de 15 capítulos? ¿Cuál es la relación de cada una de estos hermanos en la fe con todo lo que Pablo ha venido hablando por 15 capítulos? Yo creo, y espero estemos de acuerdo al final de este mensaje, es que esta porción de la palabra inspirada por el Espíritu Santo tiene el propósito de alentar las relaciones personales de amor en la iglesia. Ten esto en mente. Si hay algo que Pablo quiere señalar al momento de poner estos nombres y cómo Pablo hace referencia a cada uno de ellos, es que Pablo quiere alentar las relaciones personales de amor en la iglesia. Yo quiero señalar por lo menos 6 puntos alrededor de estos versículos. Primero, por causa de nuestra unión a Cristo somos cristianos. No es algo obvio.
por causa de nuestra unión a Cristo somos cristianos. Segundo, por causa de nuestra unión a Cristo estamos unidos unos a otros, dice Pablo, con amor entrañable. Tercero, por causa de nuestra unión con Cristo debemos expresarnos el amor de Cristo. Cuarto, nos servimos los unos a los otros. Quinto, por causa de nuestra unión con Cristo, estamos unidos en la diversidad. Sexto, por esta causa de estar unidos en Cristo, cada creyente es importante. Entonces, lo que Pablo quiere señalar al momento de citar estos nombres y de la forma en que hace referencia a cada hermano y la manera en que él resalta el servicio de cada uno de ellos es que somos cristianos, estamos unidos en Cristo en un vínculo de amor entrañable. Debemos, por lo tanto, expresarnos amor, debemos servirnos, debemos estar unidos en medio de la diversidad. Y Pablo va a subrayar que cada creyente es importante. Empecemos primero, por causa de nuestra unión a Cristo, somos cristianos. Espero hayas podido observar en la lectura que tuvimos que Pablo usa dos expresiones que son el corazón de estos versículos. Él dice en Cristo, y la segunda expresión que él usa es en el Señor, en Cristo y en el Señor. Tú observas conmigo los versículos 1 y 2 y Pablo dice: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la reciban como en el Señor. Tú observas el versículo 3 y Pablo dice: saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Versículo 8, saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Versículo 9, saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo. Versículo 12, saluden a Trifena y a Trifasa, obreras del Señor. Saluden a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Versículo 13, saluden a Rufo, escogido en el Señor. Estas expresiones que Pablo usa no son casuales, no son clichés o no son palabras dentro del léxico cristiano. No. Estas palabras, estas expresiones de Pablo tienen un profundo significado alrededor de cómo deben funcionar o deben operar las relaciones en la iglesia. Estamos en Cristo. Esta es la causa de unidad en la iglesia. El motivo, la razón de la unidad de la iglesia es que estamos en Cristo. Y Pablo, de manera particular, esta expresión en Cristo, por causa de Él, en el Señor, en sus distintas cartas usa alrededor de 1664 veces estas expresiones. No es poca cosa, es un asunto que debe ser considerado. Decíamos que esta expresión en Cristo apunta a nuestra realidad de nuestra unión con Él. Entendemos que esta unión con Él es un misterio que no vamos a poder resolver plenamente de este lado de la gloria. ¿Cómo es el corazón de esta unión en Cristo? Nosotros simplemente podemos observar la cruz y entender que en esa cruz, al derramar Cristo su sangre, marcó el sentido de unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia está enmarcada en la cruz del Calvario, pero aún así eso es un misterio. Eso es un misterio. Dios nos llamó en Cristo para unir nuestra vida a la suya por medio de la fe. Eso es lo que significa estar en Cristo. Él nos llama y Él une nuestras vidas a su vida por medio de la fe. Si tú te has unido a Cristo por medio de la fe, si tú eres uno con Él porque te arrepentiste y creíste, el vínculo que nos une no es estatus, no son formas, no son círculos sociales, absolutamente nada de eso. Lo que nos une es Cristo, la evidencia, la cruz de Cristo. Entonces todo creyente
de manera soberana ha participado junto a Cristo en los principales eventos de nuestra redención. En el capítulo 6 de esta misma carta de Romanos, tú vas a recordar que Pablo nos ha enseñado que los creyentes hemos muerto juntamente con Cristo. Eso es un misterio. Eso es un misterio, pero es una realidad espiritual. Los creyentes hemos muerto juntamente con Cristo y hemos resucitado juntamente con Él para andar, dice la palabra, en novedad de vida. Entonces observa, todo aquel que nace de nuevo, en un sentido espiritual, esa persona ha muerto juntamente con Cristo y esa persona ha resucitado juntamente con Cristo. Y esta es la novedad de vida que Cristo nos regala. Entonces la razón por la que somos creyentes, la razón por la que somos salvos ahora, la razón por la que ya no hay condenación para nosotros es porque nuestro viejo hombre, nuestro yo pecador, que violó múltiples veces, de múltiples maneras, la ley de Dios, que violó la ley de Dios de manera incontable, ese viejo yo pecador que tenía una deuda enorme con la justicia de Dios, fue crucificado juntamente con Cristo. Y eso es glorioso. Eso es extraordinario. Por una manera que nosotros no logramos plenamente entender, ese día que Cristo estuvo siendo crucificado en esa cruz, tú y yo espiritualmente, en una acción soberana, estuvimos con Él. Y no solamente en su muerte, como dice Romanos 6, sino también en su resurrección. Recuerda que Jesús, tal vez el concepto aquí va a ayudar a aclarar mejor, Jesús murió en esa cruz como nuestro representante. ¿No es cierto? Cristo murió en esa cruz como nuestro representante. Pero esa no es toda la historia alrededor de la redención del hombre. No solo nuestra identificación en esa cruz, Cristo tomando nuestro lugar, sino, como mencionamos, el sentido de la resurrección. De hecho, Pablo dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Estaríamos perdiendo el tiempo. Si Cristo no hubiese resucitado, no hay cristianismo. Pero Él resucitó. Él resucitó. Y por alguna razón nosotros nos identificamos con esa resurrección. Y esa es, vuelvo a insistir, la esencia, la causa de nuestra unión en Cristo. Lo que nos une a ti y a mí no son nuestras personalidades, nuestros gustos, no son que tenemos una cierta química que podemos platicar. No, lo que nos une a ti y a mí, al hermano que tienes junto a ti, al que tienes detrás y delante de ti, es que Cristo murió en esa cruz, y es que Cristo resucitó, y es que Cristo hoy está sentado a la diestra del Padre. Efesios capítulo 2 versículo 4. Efesios capítulo 2 versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Observa que la razón por la que somos creyentes es por Él. Yo sé que puede sonar algo obvio, pero en lo que Pablo está describiendo en esta porción, cuando se me olvida que la causa y la razón de nuestra fe, de nuestro cristianismo, de nuestra común unión en Cristo es Él, empieza a haber divisiones, empieza a haber murmuraciones, empieza a haber maltrato entre los hermanos, empieza a haber discordia. Cada vez que yo alejo mis ojos
de la obra de Cristo y me enfoco por lo tanto en mí, es cuando me empiezo a alejar de mis hermanos. Es cuando puedo observar todo. Todos están mal. Nadie me quiere, nadie me llama, nadie me busca, nadie se preocupa por mí. La razón de tus quejas, que pueden tener un nivel de legitimidad, pero básicamente la razón de tus quejas es porque te estás enfocando en ti y has dejado de mirar la obra de Cristo. Entonces, al estar unidos a Cristo, como sostiene Efesios capítulo 2, el texto que acabamos de leer, participamos de su muerte, de su resurrección y de la exaltación, lo que significa que estando en Cristo disfrutamos de todas las bendiciones espirituales que nosotros podemos recibir por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Juan capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. La razón por la que tú y yo damos frutos, y en el contexto de Romanos 16, la razón por la que amamos a nuestros hermanos, servimos a nuestros hermanos al punto que estamos dispuestos a dar la vida por ellos, es porque estamos conectados a la vid. Y esta vid, Cristo dio ejemplo de servicio, dio ejemplo de amor, dio ejemplo de entregar su propia vida por causa de hombres y mujeres que levantaron su puño contra él. Entonces, yo estando conectado a esta vid, en mí fluye la esencia de esta vid. Si me cuesta amar a mis hermanos, ¿qué debo hacer? Revisar mi conexión, porque de esta vid, al estar yo conectado a esta vid, fluye amor suficiente, gracia suficiente, paciencia suficiente para con mis hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Observa ahora, primera de Juan capítulo 5, versículo 12. Primera de Juan capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Conecta en tu mente Romanos capítulo 16 con Juan 15, 5, y lo que tú vas a observar es que muy probablemente la razón por la que eres belicoso con tus hermanos es porque no está fluyendo vida de la vid en ti. El problema no son nuestros hermanos, el problema somos nosotros. Revisa tu conexión. Revisa si estás conectado a la fuente de vida, la cual provee todo cuanto necesitamos para poder, en el contexto de Romanos 16, amar a nuestros hermanos. Entonces la vida eterna es Cristo, la vida eterna es Él y nosotros estamos en Él, unidos a Él, escondidos en Él. Todo lo que somos, todo lo que tenemos espiritualmente depende única y exclusivamente de nuestra unión con Cristo. Separados de Él, mucho podemos hacer. No, nada podemos hacer. Nada. Romanos 16, no puedo amar a mis hermanos. No puedo servir a mis hermanos. Soy sectario en mi relación. Este es mi grupito. Mío, nadie más puede entrar. Sectarismo. Revisa tu conexión a la vida. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Observe el 3, versículo 3. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La idea de Pablo en Efesios es que tú, al estar conectado a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida que lo glorifique a Dios. Y lo extraordinario de este pasaje es que antes de que todo fuese creado, antes que las cosas existiesen, Él nos escogió. Él nos escogió. Ahora escucha esto. Él nos escogió para que fuésemos ¿qué? ¿Qué dice el texto? Santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Llevemos estas dos expresiones a Romanos capítulo 16. En nuestras relaciones con nuestros hermanos debemos ser ¿qué? Santos y sin mancha. Cuando yo hable de mi hermano y este hermano no esté presente, mi conversación debe ser ¿qué? Santo y sin mancha. Así son tus relaciones con tus hermanos. Este es el estándar de vida en Cristo que tenemos. Que la relación con nuestros hermanos, estando ellos presentes o ausentes, es de santidad y sin mancha. Y observa esta aclaración que hace Pablo: delante de Él. Delante de Él. No delante de tu hermano, delante del Dios soberano. Eso hace una diferencia, creo yo, en nuestras relaciones. Porque si yo estuviese cada vez más consciente de coram Deo, de que el rostro de Dios está sobre nosotros, que sus ojos están sobre nosotros todo el tiempo, en el contexto de Romanos 16, yo sería mucho más cuidadoso en mis relaciones. Sería mucho más cuidadoso en cómo hago, cómo hablo, qué digo de mis hermanos. Segundo, por causa de nuestra unión con Cristo, estamos unidos unos a otros con un vínculo de amor entrañable. Hay un vínculo de amor entrañable. La causa, nuestra unión con Cristo. Creo que una de las evidencias de estar en Cristo es el hecho de que amamos a todos aquellos que están en Cristo. Esta es una evidencia de nuestra fe, de que tú y yo amamos a nuestros hermanos. Observa lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículos 14 y 15. Primera de Juan capítulo 3 versículos 14 y 15. Nosotros, dice Juan, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? Porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Veamos un poco algunos detalles alrededor de este texto. Si tú y yo hemos pasado de muerte a vida, de un escenario donde peleábamos con todo el mundo, nos enojábamos con todo el mundo, nos irritábamos, éramos calumniadores, chismosos, arrogantes, todo se centraba en nosotros, porque ese es el pasado, esa es una vida en un contexto de muerte espiritual. De hecho, eso era algo natural porque respondía a nuestra naturaleza caída. Pero Juan está diciendo, hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuál la razón?
¿Cuál es la evidencia? Amamos a los hermanos. Mi conducta al momento de mirar a mis hermanos no debe ser la que era antes cuando estaba muerto. Porque hoy el Espíritu Santo mora en mí. Y este Espíritu Santo que mora en mí me provee la gracia suficiente para yo amar a mis hermanos, para yo cuidar a mis hermanos, para yo proteger a mis hermanos, para yo alentar, exhortar, amonestar a mis hermanos. Porque el que no ama, ¿cuál es su condición? Permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y aquí no está diciendo Juan, tú agarras una pistola y le pones en la cabeza y le dices, no está diciendo aquello. Está hablando de una actitud del corazón. Está hablando del corazón. Cuando tú ves a un hermano que no te cuadra muy bien o a una hermana que no te cuadra muy bien, tú le sonríes gentilmente, pero en tu corazón dices, Señor, llévatelo. Todo el que aborrece a su hermano, todas las expresiones de descontento contra nuestros hermanos, Juan lo pone en el escenario de ser un homicida. ¿No es lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte? Cualquiera que llame ¿qué? Necio a su hermano, Jesús dice, ese es un homicida. Romanos capítulo 15. Romanos 16. Saluden a mi querido hermano Epeneto. Versículo 8, saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Versículo 9, saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Versículo 12, saluden a Trifena y Trifosa, obreras del Señor. Versículo 13, saluden a Rufo, escogido en el Señor. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. ¿Observas los énfasis como Pablo se refiere a estos hermanos? Querido hermano. Hay otras versiones que hablan de mi amado hermano, mi querido hermano en el Señor. ¿Notas el lenguaje de Pablo? Pablo no dice saluda al rebelde de Amplias. Saluda al caprichoso, a las caprichosas Trifana y Trifosa. Saluda a Rufo el Getón. No dice aquello. Las expresiones de Pablo están alrededor de, queridos hermanos, amados hermanos en el Señor, obreros del Señor, colaboradores en el Señor. ¿Cómo tú te refieres a tus hermanos? Cuando tú hablas de tu hermano, ¿cuáles son los adjetivos que tú pones? Pablo está usando una expresión real de afecto. De hecho, el énfasis en la construcción en el texto original son expresiones de cariño que son las que Pablo entendió de Jesús. Son expresiones de amor. ¿Cuál es la razón? Pablo entendía que estamos conectados unos a otros y de esa conexión fluye amor. ¿Por qué? Porque cuando yo te miro a ti, yo estoy mirando la obra de Cristo en tu vida. Porque cuando yo te digo, tú eres un necio, y ese es mi calificativo, y lo hago además con un corazón equivocado, con un corazón homicida, como nos decía Juan, yo estoy dudando de lo que Cristo puede hacer. Yo estoy poniendo un signo de interrogación sobre tu vida a la obra de Cristo. Porque el tema no es criticar, el asunto es que si yo observo algo en tu vida y tú observas algo en la mía, tú y yo deberíamos acercarnos y tú y yo deberíamos alentarnos, tú y yo deberíamos instruirnos para crecer en el Señor. Esto es lo que Pablo entiende.
La pregunta es si tú y yo entendemos que somos creyentes, sí, amados por el Señor, sí, pero que estamos en proceso de ser más como Jesús. Lo que tú y yo debemos ver es la obra de Cristo. Mira a tu hermano, tómate unos segundos, mira a tu hermano, si quieres de reojo como tú quieras, pero mira a tus hermanos. Escucha, iglesia, ¿los amamos o los amamos? No hay opción. No hay opción, hermanos. O amas a tu hermano o amas a tu hermano. ¿Por qué? Porque Cristo te amó a ti a pesar de ti mismo. Y esa expresión de amor es la que Él espera fluya de nuestros corazones porque estamos conectados a la vid. Pero amamos o amamos. No, es que usted no sabe cómo hablan de mí. No sabe cómo me miran. Estoy pasando y me miran de reojo como que me tuviesen bronca, si bien criollos. O amas. Porque si tú estás conectado a la vid, cambia tu visión de tu hermano. Tú miras a alguien que está siendo cincelado por el maestro. Tú miras a alguien que está siendo moldeado por el buen alfarero. Tú miras a alguien que ha sido rescatado por la misma cruz, que ha sido comprado por la misma sangre y que hoy es tu hermano. Y piensa en esto, lo vas a ver una eternidad. Acostúmbrate hoy. Ese es paréntesis fuera de las escrituras. Okay. Romanos capítulo 12, versículo 5. Romanos capítulo 12, versículo 5. Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. La iglesia y esta parte del cuerpo no es un club, ¿no es cierto? No somos un club. No somos una asociación de hombres y mujeres que probablemente nos parecemos un poco, tenemos ciertas cosas en afinidad y eso hace que las cosas puedan funcionar mejor. No. Somos creyentes que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Y cuando nos hacemos creyentes, nos conectamos vitalmente a la vid. Todos nos conectamos a esta vid. Y de esta vid que es Cristo fluye todo cuanto necesitamos para que esta unidad funcione. Somos miembros de la iglesia de Cristo, quienes expresamos y mostramos amor uno por los otros. ¿Tú recuerdas Hechos capítulo 2? Los creyentes tenían una vida extraordinaria. Oraban juntos, cantaban juntos, crecían en la palabra juntos, celebraban la cena del Señor juntos. Alguien pasaba necesidad y todos se ponían en campaña para cubrir esa necesidad. Pero los no creyentes miraban a la iglesia y quedaban asombrados. Pero su asombro no era mirar la kermés que han hecho para ayudar. No, ese no era el asombro. Mira qué bonito cantan, ese no era el asombro. Mira cómo caminan juntos, no, ese no era el asombro. Hechos capítulo 2 dice que quedaban asombrados por cómo se amaban. Por cómo se amaban. La iglesia de Cristo debe ser conocida por el amor que se tienen los unos para con los otros. ¿Amas a tu hermano? ¿Amas a tus hermanos? Cuando observamos Romanos 16, la porción que leíamos, Pablo menciona por lo menos 4 iglesias locales relacionadas las unas con las otras. La primera iglesia es la iglesia en Cencrea,
en donde era la hermana Febe. Luego Pablo menciona la iglesia que se congregaba en la casa de Priscila y Aquila. Y luego Pablo, en los versículos 14 y 15, sin usar la palabra iglesia, pero hace referencia a dos grupos más de hermanos que se reunían. Versículo 14, Romanos 16. Saluden a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Observe el versículo 15. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Tú observas 4 grupos de creyentes que probablemente se reunían en 4 casas distintas, en 4 localidades distintas en Roma. ¿Por qué Pablo señala esto? ¿Por qué Pablo toma el tiempo de citar estos grupos de hermanos que se reunían en distintas casas? La razón por la que Pablo hace esto es porque la comunión de la iglesia no solo se refiere a este grupo de hermanos en este lugar. Se refiere que la comunión debe fluir con otras iglesias que tienen el mismo Dios, el mismo Señor, el mismo Salvador, que entienden la esencia de la salvación. Y Pablo llama a todos ellos santos, escogidos en otros versículos, y ese es el vínculo que debe unirnos. Pero aquí hay algo extraordinario y peligroso, porque yo no puedo amar hermanos que no conozco. ¿Me explico? No puedo amar a personas que no conozco. Puedo amarlo porque entiendo que Cristo lo compró y eso nos conecta con el mismo Salvador. Pero el llamado de Pablo es a comunión. El llamado de Pablo es a comunión. Pablo espera que no solo digamos que nos conocemos, que digamos que asistimos al mismo lugar, sino que busquemos tener comunión. Observa conmigo el versículo 1 y 2 otra vez de Romanos 16. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Ok, Febe no pertenecía a la iglesia en Roma. Ella estaba en Corinto. Pero Pablo está solicitando en el texto que hemos leído que la reciban en el Señor. Subraya eso. Que la reciban en el Señor. Que la reciban de una manera digna de los santos. Pero es que no la conozco a Febe. Por eso debes recibirla en el Señor. Por eso debes recibirla de la manera digna de los santos. Porque no es un asunto de parecer, no es un asunto de que siento afinidad. No, aunque no conozcas, pero entiendes que ese hermano es cristiano, recíbelo en el Señor y recíbelo de una manera digna de los santos. Es lo que Pablo está pidiendo con relación a Febe. Ahora, la razón por la que Pablo pide esto es porque Cencrea era un puerto marítimo de Corinto, y Cencrea de manera particular era un lugar reconocido por su alta inmoralidad. Pero Dios en Cencrea levantó una iglesia y allí salvó a Febe. Y Febe muy probablemente tenía un trasfondo muy pagano. Y se piensa, escuche toda esta narrativa de Febe, porque se piensa que fue Febe quien llevó la carta a Roma. Y lo que Pablo está diciendo es: Febe tiene un trasfondo de inmoralidad. Febe fue rescatada. Febe ahora es tu hermana en la fe. Recíbela en el Señor. Ahora, si uno mira su vida,
Oye, recuerda, tú también fuiste rescatado. Es la implicación de lo que Pablo está diciendo. Tú no te creas muy. No pienses que Dios te rescató a ti porque te merecías ser rescatado. No, tú estabas tan muerto como Febe. Y probablemente tenías una vida tan inmoral como la de Febe. Pero Dios rescató a Febe. Dios te rescató a ti. Lo que espero que suceda, dice Pablo, es que la recibas en el Señor. Es que la recibas de una manera digna de los santos. La palabra nos dice que Febe era una diaconisa, era una servidora. Ella era reconocida por su servicio en Cencrea, y el texto nos señala que esta hermana había ayudado a muchos, incluyendo a Pablo. Aquí hay algo interesante. La idea en el texto original, cuando señala la palabra ayudar, lo que está diciendo es patrocinar. Febe era una benefactora de los hermanos. Febe era una benefactora de los hermanos. De hecho, se narra de Febe que ella probablemente tenía muchos recursos económicos y era alguien que usaba sus recursos económicos para poder suplir las necesidades de los hermanos. Por eso la palabra que ha ayudado, esta expresión ayudado, en el texto original está hablando de que era una benefactora de los hermanos. Y Pablo dice: háganla sentir bienvenida, recíbanla como parte de la misma familia, como hija del mismo Padre, como salvada por el mismo Salvador, como es digno de los santos. Ahora escucha bien, no porque es benefactora, sino porque es tu hermana. No porque sea benefactora, no porque inviertas recursos. Y a mí me encanta que Pablo lo ponga en este escenario, porque nuestro corazón es engañoso. Si yo paro aquí a un hermano y digo: el hermano nos está donando un terreno para construir la iglesia, todos lo vamos a amar. Ni lo conoces ni sabes quién él es, pero porque hace algo, que es lo que Pablo quiere evitar con Febe, nuestro corazón se inclina. Pero Pablo dice: no porque sea benefactora, no porque haga ciertas cosas que son visibles, tú debes amar porque es tu hermana en la fe, porque tienes el mismo Dios, tienes el mismo Señor. Cada persona que llega a este lugar y es creyente es nuestro hermano en Cristo. Y si es nuestro hermano en Cristo, nosotros, o la actitud de nuestro corazón, debe ser de amar de manera natural, de servir de manera natural. Y Jesús lo pone en un escenario donde Él dice que si tú haces esto por mis más pequeños, lo estás haciendo por mí. ¿Recuerdas esa porción? Mateo capítulo 25, versículos 34 al 40. Mateo capítulo 25, versículos 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me visitaron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicieron.
No pierdas de vista cómo empieza el versículo 37. Entonces los justos les responderán. Toda acción del creyente para con sus hermanos no pasa desapercibido para Dios. Toda acción tuya en beneficio de tus hermanos no pasa desapercibido para Dios. El hecho que tú te sientes y solo escuches a un hermano que esté en problemas, y aunque no sepas qué decirle y solo lo abrazas y oras por él, para Dios eso no pasa desapercibido. Cuando tú ves a tu hermano llorando y tú lloras con él, para Dios eso no pasa desapercibido. Cuando ves a un hermano en necesidad y tu corazón se inclina a suplir esa necesidad, para Dios eso no pasa desapercibido. ¿Notas cómo Dios pone una motivación adicional para mover nuestros duros corazones a favor de nuestros hermanos en la fe? Tercero, por causa de nuestra unión con Cristo debemos expresarnos el amor de Cristo. Recuerda lo que dijimos. Pablo, cuando hablaba de sus hermanos, era mi amado hermano, mi querido hermano, mi consiervo. ¿Cuándo fue la última vez que tú te referiste a un hermano como querido hermano? ¿Cuándo fue la última vez que tú te acercaste a una hermana y solo la abrazaste y le dijiste, hermana, te amo? ¿Cuándo fue la última vez que tú diste expresiones de amor a tus hermanos? Ojo a los jóvenes. Este no es el escenario para hacer declaraciones. Estamos hablando de este amor entre hermanos. Cierro mi aclaración. Pablo no tenía ningún problema de abrir su corazón y decir a la gente, yo te amo, yo te quiero en el Señor, yo sufro por ti, yo llevo tu carga, la llevo yo. Él no tenía ningún problema. ¿Tú tienes algún problema? Es que yo no soy expresivo. Pues aprende a expresarte, hermano. Es que a mí no me sale. Pues que te empiece a salir. Y si no te sale, corre a la vid y ora por gracia para que tu amor sea expresivo. Cuarto, por causa de nuestra unión con Cristo, nos servimos los unos a los otros. Si nosotros estamos unidos a aquel que siendo rey se hizo siervo, ¿qué debe empujarnos a hacer eso? Si el rey se humilló, si el rey te sirvió, ¿qué te va a mover a ti? Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Rey de Gloria, el dueño de todo lo creado, de todo lo que existe, se hizo siervo. Lavó los pies de sus discípulos. ¿Qué te va a mover a ti? ¿Qué te mueve a ti? ¿Qué te va a mover a ti para servir a tus hermanos? ¿O sientes que hay ciertos tipos de servicio a los hermanos que son difíciles y humillantes? El Dios del universo fue humillado. La segunda persona de la Trinidad lavó los pies mugrosos de sus discípulos. ¿Tú piensas que estaban limpios? No. Ellos andaban con, ¿qué se llama? ¿Chanclas? ¿Eso mismo? ¿En camino asfaltado? No. Y Jesús se los lavó. ¿Qué necesitas hacer tú para servir a tus hermanos? Pablo les dice en el versículo 3 de Romanos 16, saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí. El texto, esta porción de la palabra en el texto original dice, los que arriesgaron su cuello por mí. ¿Tú estás dispuesto a arriesgar tu cuello por tus hermanos? Usando literalmente el texto. ¿Estás dispuesto a sacrificar
minutos, horas de tu tiempo, de tu sueño, por tratar de conversar con un hermano y animarlo en la fe? Observa que todos estos hermanos descritos en Romanos 16, todos ellos pusieron sus dones y sus recursos al servicio del Señor. Y la idea sigue siendo la misma, porque somos un cuerpo, no muchos, un solo cuerpo. Es que podemos servirnos, y es porque todos dependemos de todos. Nadie es más importante. Esa es la narrativa, si tomas notas, de 1 Corintios capítulo 12 versículos 14 al 20. Es esta interdependencia de todos los miembros del cuerpo de Cristo que se sirven los unos a los otros. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 10 al 11 dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Úselo para servir a otros. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Todo para la gloria de Dios. No es tu tiempo, es el tiempo que Dios te da para administrarlo. Y a la luz de Romanos 16, que uses ese tiempo aún para servir a tus hermanos. No son tus recursos, son los recursos que Dios te ha dado. Dios te prospera, sí, para traerte beneficios sin lugar a dudas, pero también los recursos que Dios te ha dado es para que tú mires a tus hermanos y tú delante del Señor puedas ayudar a suplir una necesidad. Que uses tus dones para servir al cuerpo de Cristo. Hay un hombre que se llama Johnny Faris. Él sufría de atrofia muscular espinal que finalmente lo dejó postrado en cama, y lo único que él podía hacer era hablar. Escucha, esta es una historia real, escucha bien. Él iba a la iglesia todos los domingos en una camilla. Como citaba, lo único que él podía mover era su boca. Y con eso, su boca, su voz, él servía al mundo entero. Él le pidió a su familia que le comprara una computadora que pudiese funcionar con los comandos de su voz. Y cuando él tuvo la computadora, recuerda que él no podía moverse, solo sus labios, solo él podía hablar. Él teniendo su computadora, él subía peticiones de oración y él enviaba estas peticiones de oración que él recibía a cientos y cientos de iglesias en el mundo entero. Dicen de él, escucha, que nunca dejó de congregarse. Su familia llegaba con una camilla, cargando la camilla, y lo acomodaban para que participe del servicio del Señor. ¿Qué te detiene a ti? ¿Qué te detiene a ti? Yo no creo, porque no se ve, que tú seas como Johnny Faris. Yo te veo bien sano. Te ves bien desde aquí. Si este hombre puede servir a Cristo estando en esa condición, ¿cuál es tu excusa? Si este hombre que no podía moverse, solo sus labios, ¿cuál es tu excusa para servir al Señor? Lo que nos impide servir a los demás no es la falta de capacidad, no es la falta de oportunidades, es la falta de amor. Es la falta de amor. Nosotros creemos que somos el centro del universo. El orgullo nos mueve a querer ser servidos. El orgullo nos dice: ¿qué puede hacer esta iglesia por mí? ¿Qué está haciendo la iglesia por mí?
Y esas son preguntas equivocadas. La pregunta es, siendo que Cristo me ha salvado, siendo que estoy conectado a la vid, ¿qué yo puedo hacer en expresión de gratitud por Cristo? Porque tú no eres Johnny Faris. Quinto, por causa de nuestra unión con Cristo, estamos unidos en la diversidad. Si tú has prestado atención a la lectura de Romanos capítulo 16, este grupo de personas citadas por Pablo es un grupo que está mezclado dentro de la misma iglesia entre hermanos con condiciones económicas favorables como Febe, pero dentro de esa misma iglesia habían hermanos que eran esclavos. Y Pablo a ambos grupos les llama queridos hermanos. Dios ha hecho de la diversidad uno. La unidad en esta diversidad entre gente pudiente y esclavos no es su condición económica ni su situación socioeconómica, es que es creyente. ¿Cómo miras a tus hermanos que no son como tú? ¿Cómo miras a tus hermanos que no lucen como tú, que no tienen lo que tú tienes? ¿Cómo los miras? Si no los miras en el Señor, tú tienes un problema serio en tu corazón. En las cartas del siglo I nos señalan algunos nombres que eran dados a esclavos, y eso nos da luz para afirmar lo que acabo de afirmar, que dentro de esta iglesia había gente pudiente y habían esclavos, pero todos eran uno. Por ejemplo, y esto no es algo personal, lo que la historia dice, por si escuchas tu nombre: Amplias, Urbano, Hermes, Filólogo y Julia eran nombres de esclavos. Priscila, Aquila y Febe eran nombres de personas que tenían muchos recursos económicos, pero no eran los recursos económicos ni era la ausencia de ellos. La centralidad era Cristo. Observa también en esta lista, para ir cerrando, que tenemos a una Febe, tenemos una Priscila, tenemos a Aquila y tenemos esclavos en la misma iglesia. De las 26 personas nombradas, escucha bien, 9 son mujeres. Y de esas 9, 5 son destacadas por Pablo por su trabajo en el Señor. Y eso es importante. Pablo está destacando el rol de las mujeres en la iglesia primitiva. Alguien decía: ninguna iglesia puede salir adelante si a sus mujeres se les impide poner sus dones en operación. ¿No he escuchado ningún amén? Pensé que las hermanas iban a pararse y gritar. Ninguna iglesia puede salir adelante si a sus mujeres se les impide poner sus dones en operación. Gracias. Quiero que notes el corazón de Pablo. Quiero que notes el sentido de la unión en esta diversidad. Hombres y mujeres sirviendo al Señor. Ricos y gente de condición humilde sirviendo al Señor. Gente que se viste muy bien, muy a la moda, muy aquí. Y tal vez personas que en sus pocos recursos no compran la ropa de marca que tienen estos otros. No trabajas en este lugar tan importante dentro de la sociedad, pero mi condición me lleva a este punto. A Pablo no le interesa eso. Ese no es un estándar de la iglesia. El estándar en la iglesia es que la sangre de Cristo fluye para aquellos que conocen al Señor. Esa es mi visión de los hermanos. Eso es lo que Él nos está enseñando. Sexto, por causa de nuestra unión con Cristo, cada creyente es importante. Observe el detalle de que Pablo nunca fue a Roma. ¿Estamos de acuerdo? Espero que después de haber estudiado 16 capítulos estemos de acuerdo que Pablo nunca fue a Roma, excepto al final de su ministerio y para morir.
Pero Pablo no fue a Roma. Cuando está escribiendo hermanos a quienes él quería ver, pero los llama por sus nombres. ¿No te llama la atención eso? Nunca fue a Roma y menciona los nombres de estos hermanos que están en Roma. Es como que Pablo estuviese diciendo: y dime, ¿cómo está Nereo? ¿Y cómo se encuentra Filólogo en su fe? ¿Qué está haciendo María ahora en el Señor? ¿Cómo está sirviendo a la iglesia? ¿Cómo están las hermanas Trifena y Trifosa? ¿Siguen colaborando con los hermanos? Pregunta: ¿cuántos nombres de hermanos puedes citar tú en esta mañana? ¿20? ¿15? ¿10? No ir más abajo porque hay familias numerosas. Pero ¿cuántos nombres tú puedes citar? ¿A cuántos tú conoces? ¿A cuántos tú te acercas y les hablas por su nombre? No es que yo soy tímido, no me puedo acercar. Esfuérzate. Conoce a tus hermanos en la fe. Toma un tiempo para invertir en ellos y conocerlos. Cuando termine la reunión, no huyas. Toma unos minutos, acércate, preséntate. Son tus hermanos en la fe. Deja tu círculo de amigos por unos minutos y acércate a otros hermanos en la fe. Créeme, si te acercas a alguien que nunca te acercaste y solo te presentas y solo dices Dios te bendiga, esas palabras tienen tanto peso y tanto valor que pueden cambiar el día de esa persona. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Debemos recordar una y otra vez en nuestro trato a los hermanos y hermanas en la fe que han sido comprados a precio de cruz, a precio de sangre, que han sido redimidos por Jesús, que están en proceso de ser cada vez más como Jesús, que son tus hermanos y que vas a pasar una eternidad con Él. Eso debe cambiar tu visión de tus hermanos. Segundo, todos en el pueblo de Dios somos importantes. No es más importante el que es más visible, no. Todos en Cristo somos importantes. Dios no tiene hijos de primera clase, segunda clase, tercera clase, clase económica. No. Todos sus hijos somos importantes delante de Él, porque todos servimos al mismo Dios. Todos tenemos el mismo Padre. Tercero, debemos esforzarnos en conocer a nuestros hermanos, ser intencionales. Es nuestra familia. Es nuestra familia. Paréntesis: involúcrate en un grupo de discipulado familiar. Involúcrate en un grupo de discipulado familiar. Es donde construimos familia. Es donde podemos crecer juntos, podemos orar los unos por los otros, podemos reír juntos, podemos tener comunión juntos, podemos suplir nuestras necesidades. Involúcrate en la vida de la iglesia. Cuarto, ninguno de nosotros, escucha bien, ninguno de nosotros pasa desapercibido para Cristo. Ninguno. Él nos conoce por nombre. Juan 10. Él llama a sus ovejas por su nombre. Ese es nuestro estándar. Ese hermanito, el chaparrito, ¿no? Te ubicas, ¿no? El de lentes. No. Acércate, hermano, ¿cómo se llama? Yo lo conozco por chaparrito y usa lentes. Hermano, ¿cuál es su nombre? Es tu familia, iglesia. Somos familia. Debemos ser intencionales.